Fútbol al derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho. Goles de justicia en cada jornada. Silbato y toga, un mismo estruendo. Ganamos todos en esta batalla. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Como siempre tenemos una nueva cita aquí, hoy viernes, a través de la emisora virtual Centenario, don Sergio, y muy contentos. Hoy vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a ir directamente con jugadita de la semana porque traemos un gran invitado, pero obviamente paso a saludarlo como corresponde. Bueno, Harold, un buen día para usted. No, creo que hoy sin dolor porque el invitado es una persona supremamente importante dentro del derecho deportivo. Es una persona muy conocida en la República Federal de la Argentina. Entonces creo que de inmediato vamos con el doctor Daniel Viola para que hablemos de estos temas jurídicos que son muy importantes. Un saludo de una vez a todos los estudiantes de la universidad, de todas las seccionales, profesores, administrativos, conocidos, todas nuestras familias, pero hoy vamos derecho con esto. Hoy vamos derecho y entonces vamos directo con esta jugadita de la semana hablando de Javier Milei, el fútbol y las sociedades anónimas deportivas y por supuesto, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera. Omar, allá en Máster, jugadita de la semana. Y vamos con nuestra jugadita de la semana aquí en Fútbol al Derecho y sin duda alguna hoy traemos un tema muy importante y a colación en nuestro formato de la emisora Centenario de la Universidad Libre. Y es que, como ya lo habíamos anticipado previamente, hoy queremos hablar de Javier Milei, el fútbol y las sociedades anónimas deportivas SAD. Y para eso traemos un invitado muy especial desde la Argentina, un gran colega, pero sobre todo un hombre que conoce perfectamente el mundo del derecho deportivo. Me refiero a nuestro primer invitado internacional, además, en Fútbol al Derecho, formato radio, el gran Daniel Roberto Viola, abogado de la Argentina, socio de la firma Viola y Apiolaza, y es abogado y procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires, asesor jurídico en diferentes ramas del derecho, con dedicación y ejercicio profesional en fueros nacionales, provinciales y federal, consultor de entidades civiles, clubes de campo, fundaciones y demás, además de consultor de medios audiovisuales y digitales, pero sobre todo un gran cronista. Y aquí voy a hacer, como decimos en Colombia, voy a recomendar que las columnas del doctor Daniel Viola se pueden ver a través de la página web de El Cronista. Y es ese insumo el que nos ha permitido hoy hablar precisamente del caso de el presidente de la República Argentina. Doctor Daniel Viola, muy buenas tardes, como siempre, bienvenido a Fútbol al Derecho. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Harold, Sergio. Es un placer compartir con ustedes este espacio de la universidad. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Y pues bueno, Javier Milei y doctor Daniel Viola, sin duda alguna, y ya lo hemos repetido en distintos espacios de Fútbol al Derecho, este no es un espacio como tal para hablar de política, de qué pensamos frente a uno u otro, pero sin duda alguna sí es de actualidad. Y Javier Milei, el 10 de diciembre del 2023, se convierte en el presidente de la Argentina. Y con la llegada de Javier Milei se empezó a hablar de un fenómeno jurídico muy interesante que él propone y son las sociedades anónimas deportivas. Y voy a recurrir un poco a su columna denominada El DNU del presidente Milei y la República de los Clubes. Y usted nos habla precisamente que este DNU, que para los estudiantes que nos están escuchando, envió en estos momentos el decreto de necesidad de urgencia número 70 del 2023, trae algo absolutamente relevante para el deporte, las sociedades anónimas deportivas. Y de eso queremos hablar un poquito, doctor Daniel, el día de hoy, pero ya lo planteaba Sergio fuera de cámaras, como decíamos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona el fútbol antes y con posterioridad a la llegada de Javier Milei al poder? El fútbol en Argentina, desde principios del siglo XX y algunos clubes inclusive hacia fines del siglo XIX, fueron fundados como asociaciones civiles. eh, la gran mayoría, ¿no? O sea, es el formato jurídico que domina, ¿no? No hay sociedades anónimas deportivas funcionando en este momento.
Sí, hubieron procesos de gerenciamiento de contratos asociativos entre inversores privados y clubes. Algunos dieron resultado, otros han quedado, digamos, en el camino, porque es muy difícil la convivencia entre lo privado en cuanto a los inversores y la estructura institucional de los clubes. O sea, en muchos casos, alguna de esas experiencias me ha tocado a mí, ¿no? A lo largo de más de una década, convivir, se hace muy difícil porque la cabeza federativa está en la comisión directiva del club, en tanto todo lo que es la gestión, el gerenciamiento, como le llamamos acá en Argentina, estaba a cargo de grupos privados que administraban el club y que hacían los planes en corto, mediano y largo plazo con distintas cuotas de inversión de capital. Bueno, en algunos casos estos proyectos se iniciaron, algunos de ellos han sobrevivido, pero digamos, han dejado de lado un poco la formalidad en cuanto al gerenciamiento propiamente dicho, es decir, la AFA no reconoce el gerenciamiento, la Asociación del Fútbol Argentino, inclusive, bueno, por ejemplo, en el caso de las transferencias de jugadores, cuando aparece un contrato complementario del contrato oficial, ¿no? El contrato avalado por la Asociación del Fútbol Argentino, se agrega como una simple adenda, ¿no? No tiene recepción oficial ese contrato, pero eventualmente, en caso de un conflicto judicial, se puede hacer valer no el registro, sino el depósito de ese contrato complementario en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, este es un tema, digamos, lo traje a colación, ¿no? Pero volviendo a la historia de los clubes de Argentina que se hicieron gracias a la gran corriente inmigratoria, ¿no? De principios del siglo XX y fines del siglo XIX, muchos de ellos trabajadores que venían con el ferrocarril. El ferrocarril fue un motor de mucho impulso en la Argentina por las grandes corrientes, entre ellas principalmente de Inglaterra y de Escocia. Eran trabajadores calificados que venían. Ustedes saben que Argentina tuvo una de las primeras redes de ferrocarril de América Latina y la Sí. segunda de América. Es decir, era una red que tenía por finalidad, por aquella época, no solamente conectar básicamente la producción agropecuaria con el resto del mundo. Por eso la importancia. Con esas corrientes de inmigración vinieron también profesores que trajeron al fútbol, que era algo para la época, digamos, un juego un poco semiclandestino. Trajeron los primeros balones y empezaron, junto con los trabajadores, a formar escuelas. Y con esas escuelas empezó la enseñanza del deporte, digamos, a los hijos de los trabajadores. Bueno, todo esto fue generando un movimiento y a lo que después fue, bueno, la creación de la Asociación del Fútbol Argentino, que fue la primera a nivel Sudamérica, y que, bueno, estamos cumpliendo los 100 años. eh, a partir de ahí, ese movimiento, bueno, tuvo altos y bajos. ¿Cómo llegamos a este punto? Ya concreto, que me hablabas del presidente Javier Milei, es que aparece dentro del mapa político una figura libertaria, o sea, a favor, digamos, de normas que propicien la participación del capital privado y de los inversores, dentro de un contexto socioeconómico muy deteriorado en la Argentina, producto de las malas políticas de los últimos 20 años. Cuando digo malas políticas, no es un componente mío, digamos, simplemente, sino son datos de la realidad, ¿no? Teníamos un índice de inflación, el primer índice de inflación a nivel Sudamérica y el tercero a nivel mundial, un 290% de inflación anual, bueno, al borde de una hiperinflación, lo que hubiera equivalido, digamos, algo así como una proyección anual de un 15.000% de inflación si no hubiese ocurrido lo que ocurrió
el 10 de diciembre del 2023. Es decir, un cambio radical en la política económica y en la gestión de gobierno. ¿Cómo esto se relaciona con el fútbol? Bueno, se relaciona precisamente porque esa aspiración del presidente Milei y del equipo que lo acompaña de vigorizar, poner sobre el tapete nuevamente el tema de las sociedades anónimas deportivas, que ya había sido debatido en Argentina allá por el año 2015 con el expresidente Mauricio Macri, que a su vez había sido presidente de Boca Juniors, que es muy recordada la anécdota cuando presidente Macri, cuando era presidente de Boca Juniors, le presenta a Julio Humberto Grondona, quien era el presidente de AFA, el proyecto para los inversores privados a través de las sociedades anónimas deportivas o cualquier otro formato, digamos, que permitiera hacerlo, ¿no? Con los clubes, y fueron a una votación del comité ejecutivo y perdieron 41-1. Y ahí el presidente Grondona le dijo, Mauricio, perdimos. Casi no comprende el mensaje, ¿no, Sergio? Sergio, el invitado, el doctor Daniel, para que usted por favor le consulte su pregunta. No, bueno, pues primero saludar al doctor Daniel, pero concretamente, doctor, en Colombia, por ejemplo, hubo un proceso de transformación precisamente por eso, porque, bueno, usted creo que conoce la historia un poco del fútbol colombiano y las incursiones de dineros de no buena procedencia en algunos equipos. Y entonces, en Colombia eran asociaciones también deportivas, en algunos casos hasta corporaciones sin ánimo de lucro, lo cual es también como un contrasentido respecto de lo que hoy tenemos por el fútbol, que es un negocio. Entonces, la pregunta concreta, digamos, la transformación va a implicar una apertura a inversores, pero esos inversores en donde, digamos, queda aquel hincha que toda la vida ha sido socio, digamos, de un equipo. ¿Cómo se pretende esa transformación y sobre todo esa protección del asociado antiguo, digamos, o se ha creado, se ha pensado, o simplemente ha sido la maquinaria de, hey, vamos a transformar esto y de un plumazo borrar y construir prácticamente lo que son las SA, las sociedades anónimas? Cuando hablamos en Argentina de asociaciones civiles, estamos hablando sin fines de lucro. Es decir, en la ley de sociedades hay un formato también que permite, ¿no? La conformación de una asociación civil con fines de lucro. Pero cuando estamos hablando de los clubes de fútbol, estamos hablando de asociaciones civiles sin fines de lucro, que son la mayoría de los clubes que yo les hablaba antes, que fueron fundados bajo ese espíritu. Inclusive, bueno, hubo un club multicampeón, Alumni, que en la época cuando se convierte al profesionalismo, hicieron una asamblea, los socios que eran provenientes de un colegio inglés, y decidieron disolver el club porque no estaban dispuestos que se cobrara entrada para ver los partidos de fútbol, que era el inicio, ¿no? De la maquinaria del fútbol como negocio en aquel momento, ¿no? Allá lejos, hace tiempo, a principios del siglo pasado. Ese fue el Club Alumni. Ustedes seguramente, bueno, la historia esa la pueden obtener, que tiene los mismos colores de la camiseta de Estudiantes de La Plata. Este DNU, volviendo a la pregunta de Sergio, lo que hace es una apertura a través de una modificación de la ley del deporte de Argentina y de la ley de sociedades comerciales, dando la facultad para que los clubes, asociaciones civiles, puedan transformarse en sociedades anónimas. Ese es el primer paso de la ley de sociedades. Y de ahí, de acuerdo al paraguas de la ley del deporte, conformar una asociación deportiva dentro de ese marco. Es decir, se habilitan a las asociaciones civiles para transformarse en sociedades anónimas. El único tipo societario que se habilita, no puede ser otro.
Ahora, para lograr eso, a través de esa modificación, se requieren los 2/3 de los miembros de la asociación civil, el voto positivo, para poder transformarse en sociedad anónima. Pero además hay otra apertura de segundo grado, que es la que les permite, sin convertirse o sin formar parte de una sociedad anónima, de hacer contratos asociativos del tipo de los joint ventures o contratos de colaboración, que es precisamente, cuando yo les hablaba de gerenciamiento, era ese tipo de contrato, ¿no? Al cual me refería. Es decir, un contrato entre una empresa, una sociedad anónima o cualquier otro tipo comercial, con un club, asociación civil, por X cantidad de años, en donde se obtiene el gerenciamiento y teniendo como contraprestación, bueno, los derechos económicos de los futbolistas, un porcentaje, y a su vez con la carga de hacer cuotas de inversión, por ejemplo, para mejorar la infraestructura, para, bueno, para mejorar la logística, para los estadios, etcétera, ¿no? Todo lo que incumbe a un club de fútbol. En la Argentina se da otra particularidad además, que los clubes de fútbol abarcan muchas actividades, son multifacéticos, o sea, muchas actividades deportivas. Entonces, por lo general, el fútbol, que es el más profesional de todos, es el que termina pagando también las cuotas de los otros deportes, muchos, o la mayoría de ellos, que son deficitarios. Bueno, este es un componente a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que con esta apertura del DNU, que como bien decías, Harold, es el decreto de necesidad y urgencia, después vamos a hacer un párrafo aparte sobre esto, se permite opcionalmente, no es obligatorio, ¿no? Opcionalmente, habiendo una asamblea de socios que habilite esta votación, si es decisión soberana de los socios, se puede llegar a esta transformación o habilitar en su caso un contrato con un privado para que invierta en el club bajo ciertos términos, ¿no es cierto? Y que a su vez pueda ser afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino, que ese es el punto de conflicto. Es decir, ese DNU les da un plazo para adecuar, en este caso a la Asociación de Fútbol Argentino y a las confederaciones, asociaciones o ligas de menor grado, el estatuto fundacional para que faciliten el acceso a quienes bajo el formato de un club o asociación deportiva con capitales privados, bajo la forma de la sociedad anónima deportiva, pueda integrarse como club afiliado a nivel de AFA, ¿no? De la Asociación de Fútbol Argentino. Este es el punto de mayor controversia porque AFA hizo precisamente una modificación del estatuto prohibiendo esto mismo, ¿no? Doctor Daniel, quiero interrumpirle un momento ahí para hablar precisamente de eso, porque viciosamente leímos todas las columnas que usted ha publicado frente a este tema y esa cronología precisamente le permite a uno evidenciar que estamos realmente frente a dos instancias con un gran poder. Por un lado, hablemos del poder político, que es el que representa el presidente Javier Milei, y por el otro es el lado, también yo creo que en un momento determinado, casi un poder político, que es el que ejerce Claudio Tapia, que es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y cómo usted va describiendo en sus distintas columnas como también el uso de herramientas, entre comillas, jurídicas, como una modificación estatutaria, permitió que el opositor en ese momento de Javier Milei tuviese una injerencia también a través del fútbol con esa modificación estatutaria. Y la gran pregunta, porque usted lo plantea dentro de sus distintas crónicas que insistimos, o artículos, perdón, que más bien insistimos a los estudiantes poder leer a través del cronista, es cómo la AFA en un momento determinado y esas demandas de algunos socios de River, y es la pregunta es, este decreto que establece el presidente Milei con esa necesidad de urgencia, tendría, uno en principio pensaría que tiene obviamente una injerencia mayor, tiene un poder mayor sobre los estatutos de un organismo privado como la Asociación de Fútbol Argentino. Y esa es una gran discusión. La ley, en teoría, debería poder abarcar temas como los estatutos de la AFA. Claro, claro, haces muy bien, Harold, en remarcar ese punto, porque es un poco la base piramidal del derecho, ¿no? De derecho de base romanística. Es decir, nosotros tenemos una constitución nacional y después las leyes, ¿no? Que reglamentan su ejercicio. Y a nivel de FIFA, ¿no es cierto? A nivel del fútbol internacional también tenemos exactamente el mismo esquema. Tenemos el estatuto de la FIFA,
que habilita expresamente para que los clubes puedan adoptar cualquier forma jurídica, en el artículo 20 de los estatutos de FIFA, que FIFA, por supuesto, así como ocurre en algunos países de Latinoamérica y en Europa principalmente, no ha hecho objeción alguna a las sociedades anónimas deportivas, es decir, conviven perfectamente en todas las competencias, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, a partir de ese estatuto FIFA, digo esto de cuanto a las reglas del deporte, ¿no es cierto? Tenemos los estatutos de las distintas confederaciones y federaciones nacionales. La AFA ha prohibido esta forma jurídica, a mí, por supuesto, como vos bien marcabas, haciendo un ejercicio de poder, ¿no? Desafiando un poco el poder del Ejecutivo en este momento, pero por supuesto, si nosotros ponemos en la mira que un DNU es un decreto de necesidad y urgencia de origen de rango constitucional, ¿no? Que está facultado al presidente de la Nación en ciertas determinadas circunstancias de poder dictar ese decreto, que es de un rango superior a un decreto simple, y que después va a ser validado por el Congreso de la Nación. Em, Dentro de esa pirámide, por supuesto, es de mayor jerarquía que un estatuto de una asociación, ¿no? Como es el caso de la Asociación de Fútbol Argentino, de tercer grado, ¿no? Entonces, pongamos el caso que fuera al revés, que un club quiere transformarse en sociedad anónima deportiva y como ha ocurrido, la AFA lo han desafiliado directamente de la liga local. Era un pequeño club, ¿no es cierto? Sociedad de fomento, bueno, que era una especie de tubo de ensayo, ¿no? Se hizo, bueno, los socios habían votado solamente para firmar un contrato con un privado respecto de la gestión del fútbol de las divisiones inferiores, ¿no? De las juveniles, ¿no? Sin llegar a la primera división, porque decían que ellos no podían costear a la cuarta, quinta, sexta reserva, ¿no? Que son las divisiones juveniles de ese club. Bueno, automáticamente lo desafiliaron. Digamos, manu militari, esa liga local de ese pequeño club, siguiendo los criterios de AFA. Entonces, si a eso este es en el ámbito deportivo, ¿no es cierto? Estamos hablando la colisión que hay entre un decreto presidencial y un estatuto de una asociación civil, en el caso de la AFA, dentro de un marco de la FIFA, cuando la FIFA, que es la entidad madre, no lo prohíbe. Y después vamos a nivel nacional. Tenemos la Constitución Nacional Argentina, tenemos la Ley del Deporte Argentina y la Ley de Sociedades, que es parte del Código Civil y Comercial de la Nación, que también son leyes de mayor rango, en donde se le da un plazo, digamos, la única parte perentoria que tiene es un plazo de un año para readecuar los estatutos, pero es libre esa readecuación, o sea, no se le está diciendo simplemente que no se obstruya, que no se prohíba, ¿no es cierto?, que no se dificulte el acceso a quienes, a través de la voluntad de sus socios, expresado por una asamblea, deciden transformarse en una sociedad anónima deportiva. Ese punto de colisión está no resuelto. Yo decía, pongamos el ejemplo contrario, pongamos que ese pequeño club que fue desafiliado vaya y plantee un amparo ante la justicia civil argentina, diciendo, nosotros queremos que nos protejan y queremos que nos habiliten por medio de una medida cautelar nuestra afiliación. ¿Qué harían los jueces, no? Porque yo entiendo que cualquier uso racional de estas herramientas que acabo de describir, que son herramientas normológicas, ¿no es cierto? Estamos hablando de leyes, de estatutos, de decretos, que un juez no le puede dar cabida a alguien que, con la voluntad manifiesta de la mayoría, o con las mayorías requeridas del estatuto de ese pequeño club, quiere transformarse y no lo dejan, porque lo han desafiliado. Bueno, yo creo que no cabría otra que concederle el amparo a ese pequeño club. Esta situación es hipotética y no se ha planteado en Argentina, porque a su vez hay un miedo reverencial en la faz competitiva, es decir, los clubes tienen miedo de perder la posibilidad de competir, que es, digamos, el leitmotiv, el objetivo principal que tienen los clubes, sobre todo por esta historia que yo les comento, que a su vez tienen otras actividades recreativas y demás, y que son formativas, ¿no? Son clubes formativos. Porque entendamos que los que llegan al campo profesional es una minoría, ¿no? En Argentina hay un universo de más de 4.500 clubes de fútbol. Así que bueno, en primera división tenemos 30, lo cual también es una exageración en un torneo, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los manuales de buena gestión deportiva, ¿no?
del siglo XXI, estoy hablando. Así que bueno, así como está planteado, este conflicto se judicializó. Primero intervino la entidad que rige a las personas jurídicas, cuestionó la última asamblea de AFA, porque en realidad esa asamblea fue convocada al efecto de que los clubes afiliados ratificaran esa modificación estatutaria de prohibir el ingreso de sociedades anónimas deportivas, con restricción que ya algunos clubes tienen en sus propios estatutos, lo cual también es redundante, ¿no? Por ejemplo, San Lorenzo de Almagro, uno de tantos clubes, tiene prohibido esta forma jurídica, ¿no? Así que bueno, ahí ya habría que modificar el estatuto del club primero para después poder acceder al otro. Así es. Eh, Disculpe, bueno, doctor. a partir de esto decía, ¿qué ocurrió en esa asamblea? En esa asamblea se anticipó un año lo que era el curso normal de la convocatoria para renovación de autoridades. Eso lo apuntó la Inspección de Personas Jurídicas, diciendo que no iba a validar los puntos del orden del día, del número octavo al 16, porque consideraba que estaba en violación de los propios estatutos de AFA. Entre ellos, porque existía una prolongación de mandatos del presidente y del comité ejecutivo, digamos, en forma solapada, y que dentro de la convocatoria del orden del día no se llamaba elecciones. Es decir, en esa misma asamblea se iban a convalidar las nuevas autoridades por un nuevo mandato que hubiera vencido en octubre de este año 2025. Esto ocurrió en octubre del 2024. Y no solamente eso, sino que a su vez se aprovechó la ocasión para modificar el estatuto en estos aspectos que yo le estoy diciendo, para convalidar Sí. esta prohibición. Entonces, bueno, esto por supuesto excede también el marco no solamente del propio, según la Inspección General de Justicia, del propio estatuto de AFA, sino en cuanto dice que no puede haber elecciones que superen los 5 mandatos. Y con esta nueva modificación, ¿no? Que el presidente actual ya tendría acceso hasta el año 2028, estaríamos cumpliendo un ciclo de 20 años, también violando, dentro de tantas otras normas, el tema de las reelecciones consecutivas, que no pueden ser más de 2, y vamos a ir por la quinta, ¿no? O está transcurriendo la quinta. Doctor Daniel, créame que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, Sergio. Sí, no, eso de las Espero no reelecciones, marearlos, ¿no? No lo estoy No, no, mareando en no, 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 para nada es clarísimo. al Lo que pasa es contrario. que no varía mucho lo que pasa allá de lo que pasa acá, doctor Daniel. Sí, eso Bueno, aquí cualquiera también quiere reelegirse en cualquier lado, ¿no? Y cambian las constituciones también para claro, por eso reelegirse. en algunos de mis artículos yo hacía la comparación con la República Romana también, ¿no es cierto? Porque claro, los emperadores también, ¿cuándo empieza el fin de Roma, ¿no? Empieza cuando, o sea, los emperadores que ya estaban embebidos, que ya creían que eran Dios, eran más que Dios, más que semidioses, bueno, entraron en este tipo de cuestiones. Esto lo digo simplemente como dato histórico, no estoy comparando, ¿no? A los emperadores romanos con nadie en particular, lo digo en sentido genérico, pero ahí empezó precisamente la debacle del Imperio Romano. Es decir, cuando hubo esa codicia, ese perpetuarse en el poder, bueno, y así se llegó, bueno, lamentablemente, a tirar por la borda todos los aportes positivos que hicieron los romanos en su momento, y en el derecho al que nos toca a nosotros en particular, ¿no? Porque tenemos una raíz romanística. Bueno, todo lo bueno quedó empañado, por supuesto, trayendo un gran colapso, ¿no? Al mundo de aquella época, ¿no? Así es. Sí, Y no, no, bueno, y el tema adicional es que aquí alguien, un político colombiano, dijo alguna vez el poder para qué, pues que todos estos señores le hubieran enseñado el poder para qué, porque es que el poder es para mantener sus privilegios. Pero bueno, Doc, una pregunta. Digamos que toda Latinoamérica, o mejor toda América, de México hacia abajo, el negocio del fútbol ha sufrido unas transformaciones, pero sobre todo en Sudamérica, nuestros clubes, nuestros equipos de fútbol, hoy por hoy tienen unas afugias económicas pues, por diversas situaciones.
el campeonato argentino hoy por hoy tiene 30 equipos, es un campeonato supremamente amplio. Desde su punto de vista y desde su punto, digamos, de todo su trabajo, ¿usted considera que es buena la entrada, por ejemplo, de inversores privados al negocio del fútbol hoy? Teniendo en cuenta que esto, por ejemplo, ya se ve, nosotros vemos que grupos económicos gigantes son dueños de equipos en Europa, por ejemplo. El caso del Liverpool, bueno, entonces, usted lo ve bueno, lo ve esa inyección de capital y cómo impactaría, por ejemplo, esa relación precisamente en donde unos inversores no entran y digamos que esto es dentro de ese folclore que manejamos en Latinoamérica y, por ejemplo, en las asociaciones de fútbol, eh, estos temas de perpetuarse en el poder y todo el cuento, cuando entran inversores pues estos inversores vienen es a ganar necesariamente, o sea, no van a invertir pues simplemente por un tema altruista ni nada del cuento, pero sí dentro de sus esquemas empresariales exigen unos parámetros de transparencia, de organización, de todo el cuento. Y digamos que en toda Latinoamérica nosotros hemos tenido situaciones en donde las federaciones y las asociaciones de fútbol no han sido muy claras. A hoy, por ejemplo, tenemos todavía el caso del FIFA Gate en Sudamérica. Nosotros tenemos un expresidente de federación que le han aplazado su sentencia en el número de veces, el señor Bedoya, en Estados Unidos. ¿Usted cómo ve esa entrada de estos inversores? Sí, es interesante, ¿no? Tu pregunta, y por supuesto que no creo que la pueda agotar con la respuesta y con el tiempo que tenemos adjudicado, porque en realidad tu pregunta dispara otras cuestiones que son concomitantes y que, bueno, también trae, por ejemplo, como recién dijiste, el tema de FIFA Gate, que fue un antes y un después también a nivel mundial, que eso está marcando hoy un dominio absoluto de Estados Unidos respecto de la organización de los grandes eventos a nivel mundial, con la FIFA como principal aliada. La FIFA hoy tiene su sede en Miami, en Estados Unidos, tiene su centro de operaciones. Bueno, esto es producto precisamente de ese escándalo, ¿no? Conocido como FIFA Gate, que lamentablemente afectó a toda la dirigencia deportiva máxima, ¿no? De Sudamérica y de la Conmebol. Nosotros también, bueno, no tuvimos, tuvimos de la parte del privado que intervino, ¿no? Fue condenado también en Estados Unidos, luego purgó su condena por dar información, ¿no es cierto? Y bueno, y simplemente quedó en un resarcimiento económico y en una restricción de X cantidad de años, ¿no? Y también tuvimos un presidente en la Asociación de Fútbol Argentino que estuvo directamente involucrado, ¿no? Pero como falleció, digamos, la investigación quedó nula respecto de él. Pero la llegada de los inversores, por supuesto que se necesita un marco de transparencia. Creo que es bienvenido, además, no necesariamente, por eso yo me niego a esa discusión, diría pseudo ideológica, entre una forma jurídica y la otra, sociedades anónimas deportivas versus asociaciones civiles sin fines de lucro. Es decir, cuando hay normas de transparencia que son auditables, con capitales cuyos orígenes puede tener trazabilidad necesaria, ¿no? A través de los organismos internacionales de control de lavado de activos, no hay nada que temer. Inclusive está la fórmula de las sociedades anónimas deportivas, como ocurre en Brasil con las SAF, que se llaman SAF por el fútbol, o las alemanas, en donde se reserva el 51% del paquete accionario a los socios. O sea que en realidad hay muchas alternativas. Lo que sí, por supuesto, que esto ocurre, las estafas y la falta de transparencia y los dineros que se van por otro lado, ocurre ya sea una asociación sin fines de lucro o sea una sociedad anónima deportiva. Eso lamentablemente no tiene nada que ver con la forma jurídica, tampoco la forma jurídica, una u otra facilita o no facilita o digamos, es más proclive a ese tipo de maniobras fraudulentas, sino que se han dado casos en ambas estructuras, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. O sea, cuando estamos hablando de clubes que
que han ido a la quiebra, a la bancarrota. Hablamos de clubes italianos de primer nivel, hablamos de clubes brasileños, bueno, en Argentina hay una ley de salvataje que impide eso, pero a un costo donde el club queda prácticamente en su mínima expresión. Fue una ley que fue hecha a medida en su momento para allá al principio del año 2000 para el Racing Club de Avellaneda, que también tenía en aquel momento un proyecto alternativo de sociedad anónima, que no se llamaba deportiva, sino sociedad anónima, o sea, un gerenciamiento, ¿no? Que lamentablemente cuando se frustra un emprendimiento de esta naturaleza, como ocurrió con Racing Club allá por el año 2000, el inicio del siglo, después se frustran los restantes emprendimientos, o sea, es una barrera que se coloca a quien quiere invertir, ¿no? Diciendo, no, bueno, yo acá no voy a ir porque esto no hay seguridad jurídica o no me siento cómodo, ¿no? O no tengo las facilidades, no tengo la transparencia necesaria, o en algunos casos, bueno, hay múltiples motivos que hacen al nivel de confianza o no en el país o en la federación en donde va a participar ese club. Así que yo creo que sería bueno hacer una apertura en Argentina, porque la Argentina está en la mayoría de los casos, salvo River Plate, que logró a través de un sponsor hacer Sí. una gran remodelación del Estadio Monumental, que hoy tiene una capacidad, creo que es la mayor capacidad de Latinoamérica, 84.500 butacas, ¿no? River Plate, que fue el estadio donde albergó el Mundial de 1978, pero por supuesto que ahora ustedes van a ver un estadio a nivel europeo, que todavía se está completando, no se ha terminado, ¿no? Y los modelos que tenemos, digamos, habría que ver lo positivo, ¿no? Los modelos, por ejemplo, Atlético Madrid, para citar un caso, o el Inter de Milán, es decir, que han sido modelos donde ha existido buena gestión deportiva, buena gestión económica, transparencia, bueno, no ha habido hechos de corrupción, tienen una fundación que les sirve de respaldo para otro tipo de actividades, y con todo lo que se genera a través del marketing deportivo y a través de la fidelización de los fans a nivel mundial, se logra también financiar a otros deportes. Es decir, son equipos poderosos también en otras disciplinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el básquetbol, ¿no? El caso de España. Y aquí en Argentina podría pasar lo mismo. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, está Estudiantes de La Plata con un proyecto con un inversor norteamericano que tenía la aspiración de invertir 100 millones de dólares durante 3 años, más o menos, en un lapso de 3 años. Y bueno, por supuesto que la AFA ya le dijo, ¿no?, al presidente Sebastián Verón que eso no va a poder ser. Bueno, Y, se hicieron algunas operaciones de transferencia de jugadores que no se completaron precisamente por ese motivo. doctor Daniel, discúlpeme, lo interrumpo. Y quiero que juguemos un poco con eso que usted acaba de mencionar del caso Estudiantes de La Plata, porque siempre decimos con Sergio que cuando uno ya ve que sus grandes jugadores que vio en la televisión ya empiezan a ser dirigentes, es porque los años están pasando. Y cuando uno ya ve a Juan Román Riquelme, a Juan Sebastián Verón, al Kun Agüero pronunciarse ya abiertamente en favor de, uno dice, ellos fueron hombres de fútbol, ellos también conocen y uno tiene que validar la experiencia que tienen en su rol como exfutbolistas ya, pero que tienen una experticia y ya hoy están desde el campo administrativo. Y uno a veces, aunque entendemos también que el caso Boca es un caso muy político por lo que representa tal vez una corriente de Juan Román Riquelme, que está el expresidente Mauricio Macri, pero ¿cuál ha sido el rol de estos exjugadores o ya dirigentes del fútbol argentino frente a esta posibilidad de tener clubes bajo esta figura de la SAT? Y cierro con esta pregunta porque ya nos quedan nuestros últimos minutos, doctor Daniel. Veía también en uno de sus artículos el tema de la medida cautelar. ¿Cuál es el estado actual de este decreto de Javier Milei? Si esa medida cautelar finalmente continúa y qué le depara a la SAD de la Argentina, doctor. Sí, primero voy con los ex futbolistas que son dirigentes. A propósito de lo que preguntaba Sergio acerca de que era bueno, por supuesto, yo creo que sí, que es bueno que ingresen capitales privados al fútbol. También digo que el dirigir un club de fútbol, el ser presidente de una comisión directiva, requiere de por supuesto,
si esa persona, la que fue elegida presidente, no reúne todas las condiciones en cuanto a las disciplinas que abarca, ¿no es cierto?, la gestión de un club, que no es un especialista, digamos, no es un conocedor del fútbol, pero no es un especialista, requiere de un gran equipo interdisciplinario. Hoy no se puede gestionar un club de fútbol sino de esa manera, con departamentos específicos, ¿no? De gestión de marketing, gestión administrativa, de cumplimiento y transparencia, en el marco legal, es decir, en el financiamiento, en fin, en la multiplicidad de operaciones que hay dentro de un club, ¿no? Que tiene una gran capacidad, como en el caso, estamos hablando de los grandes clubes, como Boca Juniors o River Plate, Estudiantes de La Plata. Ahora, cuando alguien quiere dar el salto de calidad diciendo, bueno, así como estamos, en el caso de Estudiantes de La Plata, somos chicos y por más que tengamos éxito deportivo, solamente el éxito deportivo no nos lleva al escalón siguiente, al escalón superior, sino que necesitamos una inyección de capitales. Bueno, ahí empiezan las trabas y las polémicas. Verón, a mí me consta que ha hecho un curso de posgrado organizado por FIFA, que se hace en Argentina a través de la Universidad Católica Argentina, que está patrocinado también por la Fundación CIES, que es un curso que dura un año, en donde se ven precisamente una aproximación a todas las facetas, entre ellas la comunicación también, ¿no es cierto?, de la administración, lo que ocurre con el derecho deportivo y demás, en donde el dirigente, digamos, se le abren muchas ventanas para poder explorar después o profundizar. Ese conocimiento de los ex ídolos futbolísticos no está, no está. Es decir, muy pocos han llegado a eso. Yo puedo dar un caso de un argentino que es Javier Zanetti, que hoy es vicepresidente del Inter de Milán, que ha sido un hombre que fue futbolista, tiene un hombre récord en la selección argentina, pero se preparó después que dejó el fútbol, bueno, los últimos 20 años para ser dirigente deportivo profesional, que es lo que hoy es, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es un punto también. Hay todo un aprendizaje, ¿no? Ahora, eh, creo que en Argentina ese proceso no se ha dado. Hubo una experiencia muy negativa con Daniel Pasarela, que fue capitán de la selección argentina en 1978, donde, bueno, llevó a su club a un estado de caos, y terminó también perdiendo la categoría. River Plate estuvo, ¿no es cierto?, en la segunda división de Argentina, ¿no? Cosa que, bueno, a propósito de lo que pasó ayer con Boca, bueno, los otros primos, los de River Plate, dicen que ese es el del futuro que les espera a Boca, si no cambian, ¿no?, la conducción. Pero bueno, esas son cuestiones chanzas que se dan entre los hinchas fanáticos de un club y de otro club. En cuanto a la cautelar está vigente. Hubo un fallo de una sala civil que confirmó todo el procedimiento que yo les acabo de relatar muy sintéticamente en cuanto a las anormalidades de la asamblea de AFA, diciendo que estaba todo bien, o sea que no había nada que objetar, o sea, convalidó toda esa asamblea. Sí. eh, y después, bueno, esa cautelar que dentro de lo, digamos, el poco fundamento que tiene esa cautelar, digamos, en la cuestión de los hechos, apunta a que no se trata de una cuestión de necesidad y urgencia, como diciendo que, bueno, este es un poco también, vamos a decir, la cosmovisión que se tiene. Tampoco hay jueces especializados o preparados para el derecho deportivo. Es decir, estamos hablando de un juez civil que puede sí tener, ¿no?, digamos, su ventana de oportunidad o haberse especializado o estudiado, pero por lo general su materia principal es la materia civil, en donde el deporte es simplemente un apéndice, así como nos enseñaron a nosotros en las universidades argentinas, ¿no?, desde el siglo pasado hasta ahora. O sea, el advenimiento de la Cátedra de Derecho al Deporte en Argentina es relativamente novedoso de los últimos 20, 25 años. Antes no existía. Y además está faltando también la carrera que algunas universidades privadas la tienen, las carreras de gestor deportivo, ¿no?, al estilo europeo, en donde uno adquiere otras habilidades y otros conocimientos muy específicos que son los que se requieren. Por eso digo que esta batalla en cuanto a la apreciación de los jueces en Argentina está perdida, lamentablemente, en un sentido totalmente equivocado. Es decir, no, ¿por qué digo esto? Porque claro que es necesario y urgente, porque así como vamos, vamos mal. Es decir, el éxito deportivo, como ocurrió con
el campeonato obtenido en Qatar 2022, sirvió, digamos, como un gran impulso para el marketing de AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, que a partir de ahí ha incrementado los sponsors y hoy es realmente una mega organización, ¿no? Con múltiples recursos. Pero esos múltiples recursos, que están volcados, por ejemplo, en campos de entrenamiento y academias en Estados Unidos y demás, un gran Ujú. centro de entrenamiento que lleva el nombre ahora de Lionel Messi en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, no derrama para el resto de los clubes. Es decir, el resto de los clubes tienen cuotas muy bajas por derechos de televisión, que es un capítulo totalmente aparte también, ¿no? Porque los derechos en Argentina de televisión son muy magros, tienen un reparto desigual y no transparente, porque hoy por hoy no sabemos. Sabemos que históricamente se distribuye en mayor porción River y Boca, y el resto, ¿no? Hay otros equipos, otros 5 o 6 equipos, y después hay toda una tanda de equipos que se llevan el resto del dinero en una cuota muy ínfima. Entonces, no hay un flujo de dinero, por supuesto, de inversiones descartado, ¿no? Y el flujo de lo que hace a la gestión deportiva no es suficiente para poder sostener esto, y menos a un nivel competitivo, donde el nivel competitivo de Argentina es muy magro, muy magro. Me hablo del fútbol local. Ahora, si eso le sumamos la mirada por ejemplo, con Brasil, ¿no? Tenemos que la supremacía brasileña a nivel clubes es tremenda. O sea, tenemos de los 10 equipos de mayor gastos en fichajes, ¿no? Del último mercado de pases, son 9 brasileños y hay uno solo argentino que es River Plate, que ocupa el cuarto lugar dentro del ranking de 10. Y eso, bueno, evidentemente hay algo que no funciona. Es decir, no hay una fórmula mágica en cuanto a la gestión deportiva exitosa y la gestión económica exitosa. Pero si la gestión económica y dirigencial es exitosa, lleva al éxito deportivo. Ahora, cuando se invierten los roles y el éxito deportivo aparece como apareció en la selección argentina de fútbol, a través de algo, yo diría, con también eh, la elección de Scaloni, ¿no? Un técnico formado en la UEFA, ¿no? O sea, un argentino radicado en España y formado como técnico en la UEFA, con un conocimiento muy, muy acabado de lo que es el fútbol europeo y tomando jugadores que compiten y están en clubes europeos, o sea, en su mayoría, ¿no? Entonces, Sí. cuando el presidente AFA dice, no, pero todo esto se debe a la formación de los clubes argentinos, sí, claro, la formación de los clubes argentinos se debe hasta los 14, 16, 18 años, pero después emigran. Y ese nivel de gran competitividad que les da Europa, los hizo grandes jugadores y que tuvieron su punto culminante en Qatar 2022. Por supuesto, con Lionel Messi como capitán, ¿no? O sea, que es raro, pero a su vez es coherente. O sea, el nivel de talento argentino, digamos, en todas las profesiones, se explota, digamos, a su máxima expresión cuando sale de Argentina. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en Argentina. Es decir, tenemos mucha gente, creo que debe pasar también en Colombia y en otros países de la Sí, región. es que sin duda alguna, doctor Daniel, escucharlo usted en partes, insisto, casi escuchar algo que se multiplica, como usted bien lo señala, en nuestra región. Pero bueno, doctor Daniel, estamos muy complacidos. Ya le voy a dar la palabra a Sergio para que nos corresponda con la despedida. Pero antemano, doctor Daniel, de verdad que es muy agradable tenerlo en este espacio de Fútbol al Derecho, haber podido hablar un poco de Javier Milei, el fútbol y la SAT. eh, y por supuesto agradecerle como siempre su buena deferencia con nuestro canal. Sergio, por favor, despidamos al doctor Daniel. No, Harold, decirle al doctor que muchísimas gracias, agradecerle su tiempo, sobre todo porque estos temas nos sirven muchísimo a nosotros que ya somos, digamos, abogados, pero sobre todo a los estudiantes de derecho que hoy por hoy se están formando, que están viendo, pero además que también son hinchas, pero que están viendo, digamos, todos estos desarrollos y mostrarles cómo el derecho deportivo hoy es una rama del derecho, una disciplina que tiene muchísima relación con todo ese ámbito en el que nos movemos, que el fútbol no es solo una pasión, hoy por hoy es un negocio muy grande
y que el conocimiento respecto a esto se va ampliando cada vez más y que estos aspectos son importantes dentro de nuestro proceso de formación jurídica e intelectual, evidentemente. Al doctor Daniel, muchísimas gracias por esta clase de derecho que nos dio el día de hoy. No, por favor, para mí es un gusto y haciendo un poco la analogía para los estudiantes de la universidad, digamos que se tiene que aplicar al derecho del deporte las mismas reglas claras que son las reglas del juego, ¿no? El juego, el fair play, ¿no? El juego limpio, y ese juego limpio abarca una serie de facetas, ¿no? Que son interdisciplinarias, en donde bueno, hay cabida para todos los profesionales que se quieran acercar al deporte y a las instituciones deportivas. Y que el negocio del fútbol no es una mala palabra. La aspiración tiene que ser los buenos y claros negocios, o sea, los buenos y honestos negocios, ¿no? La mala palabra son los negocios sucios en el fútbol y en otras tantas actividades de la vida. Muchas gracias por el espacio. Ha sido un placer compartir con ustedes, ¿eh? Y un saludo a todos los oyentes. Como vamos a salir en YouTube, doctor, acuérdense que son los YouTubidentes y por supuesto a toda la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho. Y dejo aquí la cuña. Ustedes si entran, mejor ingresan a internet y escriben cronista.com. Ahí van a buscar columnistas y va a aparecer el doctor Daniel Viola con todas sus columnas alrededor del mundo del derecho deportivo y de verdad que es gratificante leerlas para entender todo lo que está pasando en el mundo del derecho del deporte, del derecho deportivo y particularmente en la Argentina. Doctor Daniel Viola, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que esté muy bien. Abrazo a ustedes, Abrazo. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Chao. En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.